Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de los 7 sellos. Específicamente el tema que vamos a ver hoy será el del quinto sello. Este será el sexto estudio de nuestra serie y vendrá a ser la primera parte de este tema del quinto sello, ya que hemos generado diferentes estudios respecto a este sello porque hay demasiada información y demasiados sucesos que ocurrieron dentro de este quinto sello, que pienso yo que para poder digerir más toda esta información es necesario hacer estas divisiones. Así que antes de comenzar les invito a todos a que nos acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por esta bendita oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que por favor puedas dirigir nuestros pensamientos hacia ti, que tus santos ángeles nos acompañen en este estudio y que puedas guiar nuestras mentes a toda verdad. Ayúdanos a comprender y a entender los pasajes que vamos a leer hoy. Te lo pedimos todo esto, junto con el perdón de nuestros pecados, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con el pasaje de estudio, Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Los pasajes dicen lo siguiente: Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Claramente no vamos a profundizar tanto en cada uno de estos versículos, pero sí vamos a tratar de entender qué está ocurriendo dentro de estas escenas, para en los próximos estudios, primeramente Dios, vamos a lograr tener un amplio panorama de todo lo que ocurre dentro de estos 3 versículos. Así que vamos a dar comienzo con el tiempo del cuarto sello. Ya habíamos visto esta gráfica del cuarto sello. Es más que nada para tener ese pequeño recordatorio y sobre todo saber en qué punto de la historia vamos a poder colocar el quinto sello. Nosotros habíamos visto que el tiempo del cuarto sello posiblemente pudo haber comenzado en el año 1517 después de Cristo, con el inicio de la Reforma Protestante, porque a partir de aquí nosotros podemos ver cómo en la historia hubo una creciente persecución por parte del papado hacia los cristianos, hacia los reformadores, y principalmente este cuarto sello nosotros podríamos culminarlo en el año de 1798. ¿Por qué este año? Porque fue precisamente el año en el que el papado cae. Es decir, cuando hablamos de esto no queremos decir que el papado se extinguió o de alguna manera la religión como tal desapareció, sino que perdió el poder que, como ya hemos visto con otros pasajes, volverá a recuperar en el fin del tiempo. Así que, en conclusión, nosotros pudiéramos colocar el cuarto sello dentro de este periodo profético. Todo esto que nosotros vemos aquí también pudiéramos relacionarlo con la iglesia de Tiatira. Recuerden que los sellos y las 7 iglesias también guardan cierta conexión. Entonces todo este tiempo que nosotros estamos viendo aquí es el tiempo del cuarto sello. Podríamos ubicarlo por esas características que nos dan. Sin embargo, quiero recordarles a todos mis hermanos que realmente los sellos no podemos darle específicamente o cerrarnos en el punto de que tenemos que colocarlos precisamente en un sitio y terminarlos en otro. ¿Por qué? Porque los sellos nos ofrecen cierta flexibilidad en cuanto a los sucesos y los eventos. Nosotros podemos marcar una determinada línea de tiempo sobre cuándo a cuándo pudieron haber ocurrido, pero no quiere decir que precisamente sean esos puntos de inicio y de fin. ¿Por qué? Porque los sellos, mis hermanos, no contienen periodos de tiempo. Por tanto, no podemos ubicarlos específicamente en un año, pero sí podemos darnos una idea por las características que nos están ofreciendo. Y precisamente el quinto sello guarda esto. Guarda esas características de flexibilidad donde nosotros podemos decir comenzó dentro de tales sucesos, y así podemos deducir bajo qué año se está comenzando y bajo qué tiempo puede llegar a culminar. Ahora, teniendo en mente esto, comencemos ahora sí con el versículo 9.
donde vamos a encontrar el altar, Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, nos estamos encontrando en una escena donde estamos viendo el altar. ¿Qué es este altar? Si recuerdan, al inicio de Apocalipsis, en el capítulo 1, los versos 12 y 13, Cristo también introduce aquí un cierto elemento que son los candeleros. Leamos estos versículos. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Noten, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo paseando en medio de los 7 candeleros. Dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este lenguaje que se está presentando en Apocalipsis, sin duda alguna nos está presentando al santuario, donde nosotros, al ver candelero, no podemos ubicar a Cristo en el atrio, ni tampoco podemos ubicarlo en ese momento en el lugar santísimo, sino que Cristo al parecer se encuentra en el lugar santo, porque es ahí donde nosotros encontramos un candelero. Nada más que acá pues son 7 candeleros. Por tanto, Cristo se encuentra en este lugar. Y al ver que en la siguiente secuencia se nos está presentando un altar, no podemos salir para ver este altar del holocausto, sino que sin duda debe de ser el altar del incienso, que es el lugar donde aquí se están viendo a los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces debemos ubicarnos en este capítulo 6 dentro del lugar santo. De hecho, el verso 10, cuando nosotros lo leemos, dice: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pareciera ser que esto es una oración, ¿cierto? De la misma manera, en el altar del incienso, si ustedes leen las escrituras, se pueden dar cuenta que el incienso representa las oraciones de los santos. Por tanto, nosotros no podemos ubicar este altar en el atrio, sino que se encuentra dentro del lugar santo, y es este altar de incienso que se encuentra aquí, cerca del lugar santísimo. Ahora bien, teniendo en esto en mente, ¿qué son las almas debajo del altar? ¿Qué son esas personas? ¿Quiénes son? ¿De qué punto nos están hablando? Volvamos a leer el pasaje, porque dice aquí: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, estos muertos son de un grupo específico y son por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, la conexión es aquí, que estas personas que están aquí debajo del altar fueron muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Y dónde podemos encontrar a estas personas? ¿En qué profecía? Pues si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 6, después nos brincaremos al verso 10 y 11 y después al 17, vamos a encontrar que representan a aquellos mártires que murieron durante las persecuciones dentro del periodo de tiempo de los 1260 años. Notemos lo que dice aquí: y la mujer huyó al desierto. Esta pues es la iglesia, y solamente para comentarles que nosotros estamos teniendo en este momento una serie de Apocalipsis 12, por si quieren conocer más a profundidad este capítulo. Al final de este video les voy a colocar el enlace para que puedan ir a ver ese estudio. Dice: y la mujer huyó al desierto, aquí la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Esos 1260 días son 1260 años en los cuales la iglesia iba a huir a un desierto, es decir, a lugares desolados, lugares donde no pudiera de alguna forma ser perjudicada su fe. Pero en esos lugares Dios estaría presente, Dios estaría cuidando de su iglesia. Ahora los versos 10 y 11 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la potestad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Noten que está hablando aquí de cierto grupo de personas donde, a causa de la palabra de Dios, por su testimonio, murieron. Estas palabras nos suenan parecidas a lo que dice el verso 9. Estos muertos fueron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahora noten lo que dice el verso 17. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Aquí el dragón pues
El adversario, Satanás, se enfureció contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y de alguna manera podemos conectarlo aquí con esto. Estas personas fueron muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Cuál era su testimonio? El de Jesucristo. Es decir, ellos mismos en su vida reflejaban ese carácter. Por tanto, estamos viendo aquí que estas almas debajo del altar sin duda tienen que ser aquellos mártires que murieron durante las persecuciones de los 1260 años. Y más aún, porque podemos leer Apocalipsis 17:6. Dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Nosotros ya habíamos estudiado un poco acerca de Apocalipsis 17, donde precisamente este evento que se está relatando aquí fue el momento en el que la iglesia, en este caso el papado, cometió una gran atrocidad contra los santos, contra los mártires de Jesús, porque muchos fueron decapitados, otros fueron azotados, colgados, etc. Así que nosotros podemos ver de alguna forma que estas almas que se encuentran debajo del altar sin duda tienen que ser los que fallecieron durante los 1260 años por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, porque se sometieron a lo que la Escritura decía y vivieron lo que la Escritura dice. Por tanto, estas personas murieron por ese testimonio, murieron porque no quisieron dejar la fe que recibieron de Dios. Por tanto, ya nos podemos dar una pequeña idea de en qué punto podemos comenzar a correr este quinto sello. Posiblemente lo pudiéramos comenzar al inicio de los 1260 años, que es el año 538, o desde el momento en que comienza la Reforma Protestante tal vez, pero ciertamente tiene que ser dentro de ese lapso, o tal vez con la muerte del primer mártir, con las primeras persecuciones que comenzaron del 538 en adelante. Cualquiera de esos puntos nosotros podemos ubicar lo que es este quinto sello. Ahora bien, vamos a pasar al verso 10 porque pasa algo interesante aquí. El verso 9 nos dice que estaban esas almas, ¿cierto? Pero ahora el verso 10 nos está diciendo que tienen pensamiento. Y es aquí donde podemos hacer la pregunta: ¿los muertos hablan? Notemos lo que dice aquí: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué es lo que nosotros de alguna forma estamos observando aquí? Vemos que estos muertos, porque el verso 9 dice que eran muertos, están elevando un clamor y están cuestionando a Dios y de alguna forma están presentando memoria, ¿cierto? Porque el hecho de que pidan venganza es porque ellos recuerdan que fueron muertos por los hombres de la tierra. El hecho de que recuerden que hay un Dios en los cielos, el cual juzga lo justo, también nos hace ver que hay memorias. Entonces, ¿los muertos pueden hablar? Es decir, estas almas o estas personas que murieron dentro de esa persecución papal están en estos momentos en el cielo y precisamente están debajo del altar, como se menciona en el pasaje. Quiero recordarles Eclesiastés capítulo 9 versos 4 y 6. Dice aquí: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, es decir, nosotros, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Es decir, nosotros que estamos vivos sabemos que en algún momento en el futuro vamos a morir. Sin embargo, mis hermanos, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Es decir, estas almas debajo del altar no están representando memorias porque se están acordando que hay un Dios en el cielo que juzga justamente, y al mismo tiempo están recordando que las personas de la tierra fueron los que los asesinaron. Entonces estamos viendo aquí memorias, pero esto entra en conflicto con lo que dice Eclesiastés. Así que debemos de armonizar todo esto que estamos observando. Ahora el verso 6 dice: también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, aquellas emociones o sentimientos que ellos tuvieran, es decir, aquellos sentimientos o emociones que ellos tuvieron en vida, ya no los tienen. ¿Por qué? Porque han fallecido, han muerto. Entonces, quiere decir que estas almas que estamos viendo aquí en realidad no están vivas. Entonces, ¿por qué razón parece ser que ellos claman? ¿Por qué parece que ellos tienen memorias? Bueno, vamos a ver un ejemplo que
encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 10, dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? Aquí está hablando Jehová. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si ustedes recuerdan, esta historia es la de Abel y de Caín. Aquí Abel había sido asesinado por su hermano, y vemos que muerto, la voz de la sangre de su hermano clamaba a Dios desde la tierra. Pareciera ser que aún después muerto Abel, su voz seguía clamando. Pero ¿cómo es esto posible? Si el mismísimo libro de Eclesiastés, inspirado por Dios, nos está diciendo que los muertos ya nada saben. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo podemos armonizar todo esto? Y sobre todo, ¿qué interpretación podemos darle? En Mateo, capítulo 23, versos 34 y 36, nosotros vamos a ver una historia interesante, de la cual podemos darnos una idea. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En otras palabras, nosotros estamos viendo que, dentro de la historia, mis hermanos, cuando un siervo de Dios es muerto por persecución, se está realizando una injusticia a los ojos de Dios. Y eso no queda impune, a pesar de que la persona, ya sea el profeta, el sabio o el escriba, fuere muerto injustamente, más porque Dios envió un mensaje de amonestación para el pueblo y el pueblo no quiso escuchar, y para no seguir escuchando, mejor cayó la voz de este profeta, sabio o escriba. Nosotros podemos ver aquí que Dios no deja impune tal acto. Tal vez en ese momento las personas que cometieron el acto no reciban su castigo. Sin embargo, hay un tiempo en el cual Dios demanda la sangre de sus profetas, de sus siervos que fueron muertos injustamente. Por eso es que dice aquí el verso 35, y esto mismo lo está diciendo Cristo. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Noten que está dando un ejemplo aquí, que es el de Zacarías, y un momento más lo vamos a ver, que posiblemente puede ser esta historia o posiblemente puede ser otra. Sin embargo, lo usaremos como un ejemplo para lograr entender lo que está diciendo este pasaje. En pocas palabras, mis hermanos, lo que vemos aquí es que la generación en la que se encontraba Cristo no le tocó ver o no fue partícipe directo de la muerte de Abel, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Dios iba a demandar la sangre de Abel en esa generación. Es decir, lo que estamos observando aquí es que Dios le hace justicia a sus siervos en ciertas épocas. En ocasiones no es en la misma en la que se ocurrió esa situación, pero vemos que Dios siempre es justo y Dios demanda justicia sobre el pueblo. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros estamos viendo aquí es que a pesar de que estos hombres que se encontraban en la época de Cristo, tal vez a ellos no les tocó participar de la muerte de Abel o de todos los justos hasta Zacarías, pero por haber rechazado a Dios, a Cristo en ese momento, sobre ellos se demandó la sangre de todas esas generaciones de siervos de Dios. Y lo mismo va a ocurrir con los muertos de esa época de los 1260 años, más otros que se añadirán más adelante, porque en un momento más vamos a leer también el versículo número 11, que es donde precisamente Dios dice que habrá otros muertos como ellos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un Zacarías, y con esto espero que se pueda comprender por qué razón se está diciendo esto aquí en el verso 10. Segunda de Crónicas, capítulo 24, el verso 20 al 22, nos relata sobre un Zacarías, mas no sabemos si sea el mismo Zacarías que se está relatando aquí, porque el Zacarías de acá menciona el texto que es hijo de Joaida, el sacerdote, y el Zacarías que se está mencionando aquí es hijo de Baraquías, pero no sabemos si es la misma persona. Recuerden que en ocasiones, tal vez en las traducciones, se pasó mal un nombre o algo por el estilo, y pues se perdió esa conexión posiblemente.
Pero, independientemente de esto, la historia de este Zacarías nos puede ayudar a entender perfectamente la razón por la cual en el versículo 10 se mencionan a estas almas debajo del altar que claman en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces los pasajes dicen lo siguiente, dice: y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así dice Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber abandonado a Jehová, él también os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. Por eso hace un momento yo les comentaba que realmente no sabemos si es el mismo Zacarías, porque si murió en el atrio de la casa de Jehová, eso quiere decir que él se encontraba fuera del santuario, es decir, del lugar santo y santísimo, que eso podríamos considerarlo ya como la casa de Jehová. Y si esto fue así, este Zacarías de acá, hijo de Baraquías, dice que murió entre el templo y el altar. ¿Cuál altar? Pues tiene que ser el altar del holocausto, que se encuentra en el atrio. Por eso es que les menciono que no sabemos si sea el mismo Zacarías, pero también nos funciona como ejemplo de esto. Entonces dice que él fue apedreado en el atrio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él. Antes mató a su hijo, el cual dijo al morir. Noten, este es el pensamiento que quiero que vean: Jehová lo vea y lo demande. ¿Qué es lo que observamos entonces? Que antes de la muerte de Zacarías, él elevó una oración. Y la oración era: Jehová lo vea y lo demande. Es decir, que Dios juzgue lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces ya con esto nosotros podemos darnos una idea de por qué razón se está mencionando este clamor. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto, mis hermanos, esta pregunta tan larga es parecida a Jehová lo vea y lo demande, solo que con otras palabras y un poco más extenso, pero es lo mismo. Es decir, antes de la muerte del siervo que está muriendo por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, está muriendo injustamente a los ojos de Dios. Por tanto, Jehová ve todo eso y lo demandará. Tal vez en ese momento no, pero sí en una generación en específica va a demandar la sangre de todos esos hombres. Así como Dios demandó del pueblo de Israel la sangre desde Abel hasta Zacarías, así también los que han muerto durante los 1260 años, más los que van a venir después, porque eso es lo que relata precisamente el quinto sello. Toda esa sangre que se derrame, Dios la demandará del mundo, ya no de Jerusalén, como ocurrió en el tiempo de Cristo, sino del mundo entero. Porque incluso esta pregunta habla de manera global. Vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. No está específicamente hablando de cierta ciudad o de cierto pueblo, sino que está hablando o haciendo referencia a todo el mundo. Así que, mis hermanos, nosotros con esto ya podemos establecer que realmente lo que estamos viendo aquí no es una memoria que esté reflejando que esas almas debajo del altar se encuentren en estos momentos en ese altar delante de Dios, sino que es una ilustración de que para Dios estas oraciones de esos santos que murieron siguen estando presentes en sus pensamientos. Esa última oración que ellos elevaron antes de morir sigue estando presente para el Señor. El Señor no se olvida de sus siervos que han muerto injustamente, y más por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, que es el testimonio de Cristo. Por tanto, esto que estamos viendo en el verso 10 es la oración hecha de estos siervos. Lo más seguro es que eso esté representando y no que haya en ese momento almas de los que hayan muerto y que se encuentren ahorita en el cielo. Y por si esto todavía no quedó muy claro sobre el estado de los muertos, nosotros acabamos de terminar una serie precisamente de ese tema. ¿Cuál es el estado de los muertos? ¿Están conscientes? ¿Se van al cielo o se van al infierno? Y sobre todo estudiamos ciertos pasajes de la Escritura que son un tanto difíciles de entender,
en ocasiones por la traducción, a veces porque simplemente se queda uno con ese pasaje y no busca en otros libros, etcétera. Así que les invito, mis hermanos, también a que puedan ver esa serie, que también colocaré al final de este estudio el enlace para que puedan verlo. Y volviendo a nuestro punto, quiero que vean que estos siervos elevaron esta oración porque ellos entendían que el Señor es el que juzga, es el que venga. Nosotros, como siervos de Cristo, no debemos de tomar la venganza en nuestras manos, sino que, tal y como lo hizo Zacarías, Jehová lo vea y lo demande, o como estos siervos lo están haciendo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, todo esto nosotros podemos conectarlo con esos pasajes que hablan acerca de que la venganza es de nuestro Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 32:35 dice lo siguiente: Mía es la venganza y la paga. A su tiempo su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿Pero de quién es la venganza, hermanos? Es de nuestro Dios, y Dios dará el pago a su tiempo. Bien posiblemente ese pago no le suceda a la persona en ese mismo instante en que cometió la atrocidad. Tal vez incluso en su vida entera no esté recibiendo el pago. Pero créanme, mis hermanos, que en el día del juicio, si esa persona no se arrepintió de sus obras, ahí es donde recibirá su paga. Otro pasaje que también podemos verlo es Romanos capítulo 12, verso 19, porque este es un pasaje, pudiéramos decir, antiguo, pero vemos aquí en Romanos que se ratifica que la venganza sigue siendo de Dios. Dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira. Es decir, quiten de ustedes ese odio, ese resentimiento, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, aquí se ve realmente representado cómo estos siervos de Dios dejaron el juicio ¿a quién? A Dios mismo. Por eso es que le dicen Señor santo y verdadero. Es decir, alguien que es justo. ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuánto tiempo falta para que eso pase? De igual forma, Hebreos capítulo 10, verso 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, mis hermanos, yo les invito a que mediten en este punto de que realmente en el verso 10 no se nos está diciendo que los muertos van al cielo, ni que específicamente esos que murieron dentro de los 1260 años se encuentren allá, sino que está representando esa oración previa a su muerte. Ahora bien, pasemos al versículo 11. Eventos y sucesos. El primero de ellos, vestiduras blancas, se menciona aquí. Dice que a esos muertos o a esas almas debajo del altar, que les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, nosotros vemos algo similar aquí. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, aquellos siervos que mueren en Cristo, sus nombres están en el libro de la vida. Eso quiere decir que si estas almas debajo del altar están recibiendo vestiduras blancas, es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Cristo confiesa su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Ahora, Apocalipsis 3:18 también se nos habla de las vestiduras blancas. Dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo que podemos establecer aquí es que estas personas fueron justas, personas justas que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por tanto, eran justos y están recibiendo esa bendición de ser salvos, de poder tener un lugar en los cielos cuando Cristo venga y resucite a todas las generaciones de justos. Y si nosotros observamos, mis hermanos, es aquí donde nosotros podemos ver que esas personas siguen descansando, es decir, siguen estando en ese sueño que nosotros llamamos la muerte. Si notan, se les dieron esas vestiduras blancas, pero les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Juan capítulo 11 versos 11 al 14, creo que utilizaré la historia de Lázaro para esto. Dice: estas cosas dijo él,
Y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué es el reposar del sueño, mis hermanos? Porque aquí Cristo está representando el dormir con la muerte, y el reposar del sueño pues es el reposar de la muerte. En otras palabras, estas almas debajo del altar siguen estando muertos, siguen descansando. No quiere decir que Dios las despertó por un breve momento para que ellos elevaran el clamor o algo parecido. Simplemente ese clamor fue la oración hecha por ellos. Es decir, para Dios sigue estando presente la oración que elevan sus siervos. Con esto nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios no nos olvida a pesar de que nuestra existencia se desvanezca. Para Dios, dentro de sus pensamientos, dentro de sus memorias, seguimos estando presentes. No somos olvidados por Él. Tal vez por el mundo sí, pero Dios siempre nos tiene presentes. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, verso 52, con esto también podemos corroborar que estas almas debajo del altar no han resucitado aún, siguen estando dormidas por el mismo pasaje que lo está diciendo. Y el siguiente pasaje nos dice precisamente que van a resucitar estas almas debajo del altar hasta el día de la resurrección. En un momento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, aquí estamos viendo ya el evento final del mundo, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos, de entre ellos estas almas debajo del altar. Así que estas almas, mis hermanos, tal y como lo dice el versículo 11, ya se nos está diciendo que ellos siguen reposando, es decir, su tiempo de resucitar todavía no ha llegado, a pesar de que se está abriendo el quinto sello, e incluso el mismo quinto sello en el verso 9 mencionaba que vio a los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y si dice que están muertos, pues quiere decir que no pueden representar en ninguna forma pensamientos, sentimientos, emociones, memorias, etc. Espero ya este punto haya quedado claro, y si no, nuevamente les invito a que vean esa serie que les menciono, que acabamos de hacer a petición de unos hermanos para comprender el estado de los muertos. Con esto, mis hermanos, finalizamos nuestro estudio. Simplemente para que recuerden lo que dice aquí en la parte final del pasaje. Dice aquí que estas almas debajo del altar iban a seguir descansando, es decir, iban a seguir muertas, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Porque el pasaje dice que estas personas seguirían descansando hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sencillo, mis hermanos, si volvemos al verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, aquí se nos dice que cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, estos consiervos y hermanos, dice que también habían de ser muertos como ellos. ¿Como quiénes? Como las almas debajo del altar. ¿Y cómo murieron ellos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Y dónde establecimos ese periodo? Pues dentro de los 1260 años. Eso quiere decir, mis hermanos, que en el futuro vendrá un tiempo semejante a los 1260 años, no con la misma cantidad de tiempo, pero sí con los mismos eventos y tragedias que ocurrieron en ese tiempo. Es decir, vamos a ver nuevamente una persecución donde estos consiervos y hermanos van a morir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, vamos a ver una repetición de estos eventos. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 ya se nos había dicho con mucha anticipación, mis hermanos, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y eso es un gran hecho. Eso siempre se nos ha mencionado. Incluso aquí en Mateo 24 versos 9 y 10, Cristo dice lo siguiente: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán. Noten, ya desde aquí lo está mencionando. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Es decir, esto es un evento mundial ya. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
A lo que voy con esto, mis hermanos, o lo que podemos establecer en esta primera parte de este tema sobre el quinto sello, es que precisamente estos 3 versículos nos están relatando gran historia desde posiblemente del 538 después de Cristo hasta el último mártir del fin de los tiempos. Es decir, previo antes de que Cristo venga, antes de que Cristo se levante, el último que fallezca, ese formará parte de estos consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, ya desde aquí nos estamos dando cuenta que el quinto sello tiene o abarca gran parte de la historia. Hasta aquí, mis hermanos, podemos ver que este quinto sello abarca gran parte de la historia. Y más adelante vamos a ver exactamente bajo qué eventos va a culminar este quinto sello. Y también lo que observamos es que este quinto sello corre en paralelo con el cuarto sello. No quiere decir que inician al mismo tiempo, pero llega un punto donde se vuelven paralelos, es decir, corren juntos. Así que aquí vamos a terminar, mis hermanos, el estudio. De igual forma les invito a que si tienen algún comentario, si quieren hacer algún aporte a este estudio, lo puedan dejar en la descripción del video. Y nuevamente les comento, mis hermanos, que toda esta historia resultará muy interesante. Y precisamente, solo como otro recordativo, estas almas debajo del altar no están vivas en este momento, siguen estando muertas, no han resucitado aún. Y lo que vemos en el verso 10 solo es una representación, no está ocurriendo literalmente esa escena, porque los muertos ya vimos que nada saben, ni tienen más paga de lo que se hace aquí en la tierra. Por tanto, lo que vemos en el verso 10 solo es la oración que muy posiblemente ellos elevaron previo a su muerte, la cual Dios siempre la tiene presente. Hasta aquí concluimos con nuestro estudio, mis hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.